Damos paso a la exposición del doctor Miguel Suazo. Bien, muchas gracias. Para mí realmente un honor participar con tan connotados expositores y agradecerte, Yael, la coordinación tan eficiente. He querido revisar con un tema que se llama el debate ético de derechos entre inmigrantes y nacionales, como una característica diferente y complementaria con la que hemos tenido hasta ahora, que ha sido de mucho valor y de mucho aporte al tema general. Pensar los migrantes desde nuestra experiencia local, isleña, en el Caribe, nos retrotrae a los días de las salas universitarias, cuando en algunas asignaturas se abordaba el fenómeno conocido como ósmosis. Se definía como el movimiento de agua de un lado donde se concentran menos solutos hacia otro opuesto con más solutos. Para ello requieren traspasar una membrana semipermeable que le permite y con ello equilibrar las concentraciones de cada lado. Tema que nos dio mucha brega en la universidad y que ahora es parte del diario vivir. Me refiero a la homosis migratoria. Vamos a, Me refiero a esa homosis migratoria, que es la que tiene una frontera que sería como la membrana que permite el paso de un lado a otro constantemente, como nos han dicho ya nuestros expositores anteriores. He querido aprovecharme de una clasificación hecha por el profesor Fernando Ferrán, dominicano, quien en un artículo publicado en el periódico Acento en la República Dominicana en mayo del 2025, hace una clasificación de los inmigrantes colocando como A, invasor, a que por medio de apropiación de espacios y terrenos en base a raíces históricas se acultura. Esto ocurre con más facilidad entre países limítrofes, agrego yo, los que tienen frontera directa. El deseado, que es el que interesa a la sociedad, entre lo que cuentan los académicos, los técnicos, aquellos que son bien aceptados, los tolerados que están de manera legal, documentados, con derechos civiles garantizados y finalmente el que identifica a él como intruso, un representante de la pobreza material y cognitiva que por lo general violenta los derechos de la ciudad que los acoge. Son importantes para el sector que los necesita como mano de obra barata y a la que no le proporciona cobertura social y sobre lo que generalmente se estructura un negocio de trata humana con sus consabidas perversiones. Esa empresa se trata de personas de trata de personas y su viabilidad social depende de su sumisión a las leyes impuestas por dicho sector o su exclusión que implica delación y su consecuente repatriación. Es toda una industria que mueve dinero en base a la pobreza, beneficiando a sectores de poder económico y basado por la explotación. Nos dice el mismo profesor Ferrán que este último es el migrante problemático, en tanto usurpa a los locales sus espacios de salud, maternidad, alojamiento, educación, empleo, desplazan a otros y complican la realidad de estos indicadores en el país destino, generando tensiones políticas entre sus países y escenarios territoriales. Dado que está legislado en cada país, se acentúan los conflictos entrelazados con banderas de soberanía y polarización ciudadana enraizados en los componentes legales de su conducción. Por lo general, hay razones históricas de contenido bélico que resurgen en los momentos de conflicto como estandarte reivindicativo. Tomando otro autor español, Arturo Pérez Reverte, un encantador e irreverente escritor y analista español, haciendo su análisis, cita causas muy similares al del fenómeno migratorio, pero desarrolla a más profundidad el impacto cultural de los inmigrantes, colocando en su contexto español la importancia del idioma y el mundo de creencias de un migrante, haciendo referencia al Islam con los musulmanes, que no solo es una representación de un tipo de vida difícil de conectar con la cultura española, o en el caso, digo yo, de Haití y República Dominicana en el Caribe, y en cada caso podemos quedar en libertad de ponerle nombre y apellido si le sirven los contextos respectivos. Un denominador común es que en vez de incorporarle a la cultura local se ha obtenido una sublevación renegando de algunos íconos locales,
generando más animadversión y calificativos internos de racismo y xenofobia, y hasta en algunos casos aporofobia. No es de dudarlo que hay un poco de cada cosa, pero no advertirlo y buscar salidas lo complica. El autor citado se acusa y nos acusa a todos de no haber tomado la medida del lugar en el momento oportuno. Lo cito. Pero como digo, lo hemos traído nosotros, a todos ellos, a unos y a otros, con nuestro egoísmo, nuestra imprevisión, nuestra cobardía, nuestra ignorancia y nuestra incompetencia. Cierro la cita. Es una forma de reconocer la politización de la migración, inicialmente como introducción de mano de obra barata, trabajo desdeñado por los locales, ignorando que cada mochila incluye la carga cultural, las costumbres y la tolerancia política en muchos casos. No es necesariamente rechazo al migrante, sino comodidad con sus aportes al mundo de lo privado, sin tomar en cuenta las violaciones a los límites que invaden o superponen a la cotidianidad local. Los invasores, los deseados, los tolerados, así como los intrusos, invaden como lo hacen los nuestros en otros lares. Por eso lo trajimos nosotros de alguna forma y los intrusos lo trajeron los dueños del poder. Todos requieren ser respetados en su dignidad y en sus derechos, pero lo que son más, los abusados en el trasiego, son a la larga los que en nombre de esos derechos desplazan mano de obra local, aulas, maternidades, servicios de salud de otros que son locales, tan necesitados como ellos, con igual derecho a ser reconocidos en su dignidad y que por demás son hijos de esta tierra, creando nuevos retos éticos que merecen ser respaldados. En el caso de este citado escritor español y extrapolable en nuestras realidades, donde se aposentan algunos migrantes, citamos. Un sitio donde medrar y depredar con trabajo, si los hay, que esa es otra, o con métodos fáciles o inmediatos, violencia, automarginación, delincuencia, agrupados en pandillas de supervivencia y ataque. Ya hay organizaciones radicales que defienden el rechazo a la tierra que los acoge, solidarios. Como musulmanes que son, plantea Pérez Reverte, frente a estos españoles locos y racistas, pero tan estúpidos por otra parte, en su opinión, como para permitirles campar con impunidad, incluso beneficiarse de ayudas, sistemas sanitarios y otras ventajas. Cierro la cita. La realidad es que cada vez más los países viven un proceso de ósmosis migratoria que requiere regular dicho proceso, incluir otros, lo que plantea un reto a los gobiernos de abordar el carácter empresarial del trasiego humano que se gesta como parte real y central de la trama intrusiva, pues de lo contrario se centra la irresponsabilidad, la necesidad y la pobreza del migrante y solo sale a flote el carácter compasivo de la necesidad humana y un calificativo de inhumanidad en el trato bajo una caracterización de iguales. Esta realidad se encadena a las condiciones históricas que refuerzan el rechazo de esta figura osmótica, pasando por los apelativos de la xenofobia y más fundamentado en la designación de la profesora de la Cortina, que reconoce como rechazo al pobre en la denominación de aporofobia. Desde mi punto de vista, hay que evitar la confusión entre los términos, porque uno implica rechazar al extranjero per se, consolidando un nacionalismo que puede rayar en chauvinismo, que no es más que un sesgo validante del país de origen, como superior a otros y más marcado, aún si está presente el gradiente antes señalado. También preservarse de confundirse con el rechazo al pobre, característica fundamental en el migrante conocido como intruso, pues es su perfil y documento de identificación. Otro sesgo condenable sería justificar el intrusismo que desplaza los derechos humanos de los pobres locales y su descendencia, pasando a ser de víctimas a victimarios, lo que abre nuevas responsabilidades a los gobiernos de hacer valer la justicia y los derechos constitucionalmente designados. La Declaración Universal de los Derechos Humanos protege a todos en sus 30 artículos fundamentales, dando sentido bioético en su primer enunciado cuando afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deberán comportarse fraternalmente los unos con los otros. No hay ninguna duda de que la dignidad es el denominador común de los seres humanos, pero se organizan en base a la justicia para hacer prevalecer la impronta kantiana de que las cosas tienen valor y las personas dignidad. Por su parte, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos ratifican en su articulado los temas de igualdad, justicia y equidad, afirmando que se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres humanos en la dignidad y derechos de tal modo que sean tratados con justicia y equidad,
y en el artículo 11 plantea sobre no discriminación y no estigmatización. Ningún individuo o grupo deberá ser sometido por ningún motivo a violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la discriminación o estigmatización alguna, abriendo un escenario propicio para discernir sobre el valor de la justicia como eje mediador entre dos poderes, dos pobres y sus derechos consagrados para uno y aspirados para otro. Dialogar con los migrantes desde la justicia social. Esos que usando sobrevivir en mejores condiciones materiales desplazan a los pobres locales, esos que no, esos que ocupan las aulas escolares y las maternidades y servicios, medrando el presupuesto nacional, merecen ser tomados en cuenta y ser atendidos por su calidad de seres humanos, con dignidad y derechos, ya consignados en las declaraciones antes citadas. Lo que es inadmisible es que en nombre de una justicia conmutativa mal interpretada, cambiemos de pobres y sancionemos a los autóctonos que jurídicamente están amparados por sus constituciones nacionales y por las mismas declaraciones internacionales que los extranjeros. Nuestro inolvidable amigo y el presidente de FELAIBE, Jorge Ferrer, ya fenecido, nos obsequió al final de su vida su reflexión sobre la justicia social, a la que nos acogemos y aplicamos a la nuestra, cuando Jorge planteó: la justicia es el principio rector del orden social. Aunque hay diversas concepciones de la justicia en la tradición filosófica occidental, la definición de Ulpiano puede servirnos como guía. La justicia es la perpetua y constante voluntad de darle a cada uno aquello que es suyo, su derecho. Por supuesto, esa definición deja sin responder preguntas muy importantes, cosa inevitable en definiciones formales. Tiene que llenarse con contenidos concretos que pueden darnos orientaciones concretas en la vida cotidiana. Entiendo que las consideraciones que hemos hecho en los párrafos precedentes sobre la persona, toda la persona, su valor incondicional y su dignidad son el punto de partida para llenar contenido la definición de la justicia. Ser un principio rector del orden social implica contextualizar los hechos y la dignidad desde el marco jurídico, y para darle a cada quien lo suyo implica primero definir qué es lo suyo, y eso lo normatizan las leyes y la constitución de cada país, que partiendo del reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos, asigna la justicia a la ponderación, dando la primacía a los locales cuando en esos mismos fundamentos no solo los iguala a esos migrantes, sino que los desplaza bajo estos fundamentos, generando injusticia al falsamente igualar en categoría los componentes morales y legales de los indocumentados o intrusos, como lo llama Ferrán. ¿Qué es la justicia social?, pregunta Ferrer. Para entender lo que es la justicia social es conveniente que definamos primero, aunque sea de manera rápida, lo que entendemos en un orden social justo. Y cita Tomás Mazzar en su libro Living Justice, que afirma que un orden social justo es aquel en el que todos los ciudadanos tienen una oportunidad equitativa para vivir una vida decente, libre de cargas y privaciones desproporcionadas. Yo diría más bien que es una sociedad en la que todos tienen la oportunidad real de vivir una vida conforme a las exigencias de la dignidad humana, en la que se garantizan a todos la protección y la promoción de los derechos humanos fundamentales. La justicia social tiene la misión de garantizar esa igualdad fundamental para todas las personas, de manera especial a aquellas personas y grupos más desfavorecidos en la estructura social vigente. No hay duda de que la dignidad nos iguala en la calidad de humanos, pero el espíritu de la ley nos deja en la impronta del impacto moral de la justicia, recomendando formas de cómo recomponer la ilegitimidad del migrante intruso para darle el nivel de respeto, pero sobre todo garantizando los derechos del que resulta victimizado, siendo un legítimo propietario de derechos congénitos, así como su descendencia. No solo se resuelve este conflicto con la deportación, sino fundamentalmente con dar lo suyo a cada uno, definir lo suyo y colocarlo en el nivel de lo posible, sin lesionar a los locales, que para mí sería lo más justo. Finalmente, como conclusiones, considero que el debate ético entre derechos entre inmigrantes y nacionales es un desafío moderno a la bioética, en tanto ambos interlocutores comparten la dignidad que los iguala, pero no pueden imponerse creando lesiones a quienes por legitimidad originaria le corresponde usufructuar lo suyo, entre comillas, que es poco, y le coloca en el círculo de pobreza, corrigiendo las injusticias previas. Concluimos apelando al concepto de justicia social que nos legó el padre Jorge Ferrer para levantar la importancia del diálogo bioético de un tipo de migrantes con los pobres locales. Cito a Jorge: en otras palabras, la justicia social tiene una misión crítica, estructural y remediadora, porque como escribió Julián María hace ya más de 4 décadas,
sobre la justicia social es aquella que corrige, rectifica una situación social que envuelve una injusticia previa, que si se mantuviera invalidaría la conducta justa, los actos individuales de justicia. Eso es tarea de la justicia social y por tanto es nuestra tarea. Este principio concretiza el de solidaridad que nos lleva a reconocer la humanidad de los otros y que es brújula irrenunciable de la bioética, para la bioética global, para la reflexión y praxis bioética en nuestra región. Poder ser justo implica reconocer y corregir la injusticia previa para poder buscar salidas apropiadas, ya que en tanto no lo hacemos, desconocemos las realidades puntuales y las llevamos a reconocer como normales, cuando en realidad lo que estamos imponiendo es un modelo aberrante de justicia que en algunos casos alimenta más la llama de deuda histórica y dificulta salidas moralmente adecuadas. Otro soporte de valor podemos encontrarlo en John Rawls en su obra Teoría de la Justicia, en el 71, donde ilumina la justicia desde la equidad, proponiendo los principios que puedan ser aceptados por todos desde una posición de igualdad, que sin duda debemos referirlo como norma entre iguales, no entre desiguales, como los que aspiran en su nombre desplazar a los pertenecientes al peor círculo de la pobreza local, unificándolo como todo por sus condiciones materiales de vida y no por sus derechos adquiridos. Los hace iguales morales y legales que comparten el derecho a la aspiración de equidad, cuando de lograrlo es solo unificando la pobreza que por osmosis migratoria lo confunde a costo de sustituir o desplazar las parturientas locales, los asientos escolares, las camas hospitalarias, la mano de obra originaria, pervirtiendo el concepto de justicia y equidad. Los criterios absolutos de imparcialidad y justicia ponen en juego la denominada posición original de rol, que no ponen en la balanza las condiciones materiales de subsistencia, de género, religión, posición social, como propone Roll, y que llama el velo de la ignorancia de las realidades señaladas, pero estaría partiendo del desconocimiento, corriendo el riesgo de favorecer a uno en base a los intereses de otros, elevar en nombre de la justicia por un error de origen la igualdad cuando uno perjudica los derechos de otros, procurando una sociedad más justa apoyada en las reglas acordadas. El punto clave de este pensamiento es que al ser aplicado requiere iniciar por la identificación y legitimación propia de lo que son los iguales en lo social, moral y legal, evitando discriminaciones no solo de los más depauperados, sino también de los nacionales de similares condiciones. Es llegar desde la equidad a la imparcialidad, procurando una sociedad más justa, apoyada en reglas acordadas socialmente de manera racional. Debemos propiciar un diálogo ético que parta del reconocimiento de la dignidad, complemento igualitario de los seres humanos, pero cuyas realizaciones estén fundamentadas en la justicia y en la equidad, como elemento igualitario de los seres humanos, pero cuyas realizaciones estén fundamentadas en la justicia, la equidad y el respeto puntual de los derechos humanos, tanto entre los iguales como entre los desiguales. Dignidad y respeto a los derechos humanos son los ejes clave de este diálogo entre desiguales, siempre que previamente se subsanen las realidades de injusticia sobre las que se sustentan y se imponga un régimen de justicia social. Muchas gracias.